La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno y FARC logran acuerdo en el punto que busca garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz para terminar un conflicto armado? Siempre ha sido el tema más complejo y hoy se anunció un acuerdo sobre ese tema y sobre todo el tema de las víctimas. Y es un paso muy importante para poder terminar pronto el conflicto. Los únicos que pagarán cárcel serán quienes no confiesen la verdad de sus crímenes o lo hagan tardíamente. El resto, con solo aceptar que cometieron sus delitos y aportar verdad, podrán acceder a amnistías e indultos. Sea como sea lo que es, no repara lo que fue mi hijo. Pero vamos a ver si cumplen lo que están hablando. Yo le pido a la guerrilla que por favor, ya si este acuerdo se llega, que cese y que sea de seriedad. Quienes cometieron delitos graves y de lesa humanidad no pagarán penas de prisión. Si aceptan su responsabilidad únicamente, serán sancionados con restricciones a su libertad, que podrían oscilar entre 2 y 8 años. Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar, habrá una restricción efectiva que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El ministro de Justicia, Yessid Reyes, responde los interrogantes que dejó abiertos el acuerdo sobre víctimas y justicia transicional que lograron el gobierno y las FARC. La congresista colombiana Clara Rojas, quien estuvo secuestrada por las FARC durante cerca de 6 años, y la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, analizan y debaten sobre si realmente lo acordado resarce el daño que causaron en el último medio siglo los crímenes de las FARC. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El acuerdo al que llegaron en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y las FARC. Las partes lograron llegar a un consenso sobre el quinto punto, es decir, el que tiene que ver con la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que exigen las víctimas que ha dejado la violencia en Colombia. El punto clave de la noticia. Los únicos que pagarán cárcel serán quienes no confiesen la verdad de sus crímenes o lo hagan tardíamente. Quienes cometieron delitos graves o de lesa humanidad no serán llevados a prisión, solo serán sancionados con penas restrictivas de la libertad que oscilarían entre los 2 y los 8 años. El resto, con solo aceptar que cometieron delitos, podrán acceder a generosas amnistías e indultos. La denominada Jurisdicción Especial para la Paz ejercerá funciones judiciales de manera autónoma y preferente. Según lo acordaron las partes, tendrá competencia para juzgar e imponer sanciones respecto a conductas consideradas como graves violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz estará conformada por una sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, por el Tribunal para la Paz, la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas y la unidad de investigación y acusación. En el caso del Tribunal para la Paz, este tendrá entre sus secciones para proferir sentencias una de primera instancia para quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad y otra de primera instancia para quienes no hagan reconocimiento. También una sección de apelación. Cada sala estará compuesta por un mínimo de 6 magistrados. Deberán elegirse 20 magistrados colombianos y además 4 extranjeros que actuarán en caso de ser solicitados. Los magistrados no serán nombrados, como suele decirse en Colombia, a dedo. En efecto, se ha acordado que no podrán ser elegidos directamente por las partes en la mesa de conversación. El acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC contempla 3 tipos de sanciones. El primero será para quienes se reconozcan verdad exhaustiva, detallada y plena en la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidades.
Las sanciones propias del sistema tendrán un contenido restaurativo y reparador, así como restricciones de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución. Tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de 5 años y un máximo de 8 años. La segunda clase de sanciones es para quienes se reconozcan verdad y responsabilidades por primera vez en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz antes de dictarse sentencia. Las sanciones alternativas para conductas muy graves que se impondrán a quienes se reconozcan verdad y responsabilidad ante la sección de enjuiciamiento antes de sentencia tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años de prisión. Seamos claros, hemos dicho siempre que no habrá prisión en estos casos. En su lugar habrá una restricción efectiva que significa que haya mecanismos idóneos de monitoreo y supervisión para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el tribunal. el tercero y último tipo de sanciones será aplicado para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad en el proceso contradictorio ante la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz y resulten declarados culpables por este. En todo caso, la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en caso de graves infracciones o violaciones. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que opinen del tema del día de hoy, el tema que vamos a analizar. Queremos conocer su opinión frente al acuerdo sobre víctimas que lograron el gobierno colombiano y las FARC y que fue anunciado hoy desde La Habana, Cuba. Yo los invito a que respondan a las cuentas de Twitter del programa La Noche y en las cuentas de nuestro equipo periodístico. Ahí aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña en nuestros estudios del programa La Noche Clara Rojas. Es congresista colombiana por el Partido Liberal. Ella fue secuestrada el 22 de febrero del año 2002 por las FARC y permaneció cerca de 6 años en cautiverio. Clara, bienvenida al programa La Noche. Bueno, muy buenas noches y un saludo cordial a todos. También está con nosotros Diana Sofía Giraldo. Ella es fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, reconocida columnista y analista. Diana Sofía, bienvenida a La Noche. Gracias, Jefferson, por esta invitación y esta interlocución. Vamos a comenzar hablando sobre la forma como las víctimas han recibido ese acuerdo, el número 5 de esa negociación de paz que viene adelantando el presidente Juan Manuel Santos con las FARC hace cerca de 3 años. Representante de la Cámara, Clara, ¿usted cree que ese acuerdo rezarse de alguna manera esa intención que tenían las víctimas de lograr justicia en este momento? Bueno, sin duda yo creo que es un acuerdo muy importante. Recordemos, Jefferson, que es el primer caso inédito en todos los procesos de paz a nivel mundial que las víctimas son el centro de la negociación. De manera que eso hay que rescatarlo y entenderlo. Y me parece que el acuerdo supera, como lo dije el 23 de septiembre pasado, las expectativas. Yo creo que el hecho de que las FARC reconozcan someterse a una jurisdicción especial para la paz es un gran avance. Y si hacemos la comparación con lo que fue la justicia y paz, me parece que las penas que se establecen en este acuerdo pues están dentro de los rangos previstos que en su momento se hicieron con ellos. Clara, ¿usted en su condición de víctima siente que va a haber justicia con esas personas que le quitaron a usted, por ejemplo, 6 años de su vida? Pues eso confiamos. Yo creo que aquí más importante de lo que dicen los acuerdos es la implementación de los mismos, que efectivamente las FARC asuman una responsabilidad sobre todos esos hechos que han causado daño no solo a mí, sino a tantas personas que sin duda siguen sufriendo en Colombia. ¿Usted quería cárcel para los victimarios? Pues digamos que muy en el fondo yo creo que eso es algo que uno quisiera, pero pues hay que ser prácticos. De algún punto de vista entendamos que estamos en un proceso de paz y me parece que el tema de las penas restrictivas de la libertad de alguna manera generan un punto intermedio que yo creo que es razonable. Diana Sofía Giraldo, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cree que ese acuerdo garantiza o no garantiza los derechos de las víctimas? Pues es imposible dar un concepto en 3 horas de un acuerdo en el que estuvieron conversando durante 3 años y donde no se le contó a la opinión pública colombiana, no se le consultó a las víctimas y donde yo creo que hay algo de desprecio hacia el constituyente primario, hacia el ciudadano común y corriente, porque además se le dice al ciudadano, usted no puede participar, opinar, profundizar, sino simplemente decir sí o no. Entonces, traslademos el escenario de La Habana a Colombia, pongamos los reflectores sobre Colombia y ocupémonos si efectivamente este acuerdo garantiza o no los derechos de las víctimas o los mimetiza.
porque es que hasta la lectura del comunicado hoy no la hizo una víctima de las FARC. Las víctimas de las FARC terminaron prácticamente mimetizadas, desaparecidas, en todo este conjunto de cosas. Nuestra gran preocupación con la Confederación de Víctimas de las FARC y la Fundación Víctimas Visibles es que el lenguaje es confuso. Estuvo más claro lo del 23 de septiembre. Entonces, la propaganda internacional, las víctimas están en el centro, vamos a hacer la paz. En este comunicado el lenguaje es confuso, hay que leerlo por lo que dice, por lo que no dice, por lo que omite, por la forma como lo dice. No hablan de pena, sino de sanción, no hablan de secuestrados, sino de rehenes. Casi que el gobierno adopta ese lenguaje de las FARC. No podemos renunciar a la esperanza, pero claridad en este momento no hay. Diana, ¿qué papel jugaron las víctimas en la construcción de este documento? Vimos un grupo de personas que no solamente eran víctimas de las FARC, porque hay que decir, esta organización criminal logró que dentro de este acuerdo se involucraran también las víctimas de todo el conflicto armado. ¿Las víctimas en su conjunto tuvieron alguna influencia en este acuerdo que hoy fue presentado a Colombia y al resto del mundo? La respuesta es muy sencilla en el comunicado que leyeron hoy. Los llevaron como símbolos, los llevaban, los traían, los ponían, los usaban, dando un aval tácito a un texto que no se conocía. Pero yo creo que llegó la hora de la verdad. Si hubo propaganda internacional, ya en Colombia nos tienen que hablar en un lenguaje llano y ya la vocación de perdón, la vocación de reconciliación de las víctimas colombianas, que es extraordinaria, no puede significar el desconocimiento de sus derechos. Ahora, hay que estudiar este mamotreto para saber, ¿va a haber suficiente verdad? ¿Va a haber justicia? ¿Va a haber reparación? ¿En qué consiste cada uno de estos puntos que han anunciado y que no están definidos claramente en el lenguaje? Por ejemplo, en el tema, ¿quiénes van a elegir los miembros del Tribunal de Justicia que los va a juzgar a todos? ¿Van a ser las FARC juez y parte? ¿Van a escogerlos entre el gobierno y las FARC? Todos esos temas quedaron en punta porque hábilmente nos manejaron el lenguaje otra vez. Pero, como le digo, tanto la Confederación de Víctimas de las FARC, que tiene 43.000 miembros, y la Fundación Víctimas Visibles, que aunque ha trabajado con víctimas de todos los actores, en este momento quiere hacer sentir la ausencia que tuvieron las víctimas de las FARC y la importancia de su participación. General Mendieta fue a La Habana y usted conoce ese caso, pero él fue un poco... Él era prisionero, o sea, para las FARC es un prisionero de guerra, exacto, pero él es una víctima directa. Y él fue un poquito muro de contención, porque les pasaban unos comunicados listos, firmen acá para que sean ustedes los que pidan el cese al fuego bilateral. Pero bueno, ubiquémonos en el futuro, ubiquémonos en la Colombia de hoy. Que el lenguaje sea claro, que nos expliquen claramente qué es lo que van a votar los colombianos y que nos empoderemos y haya veeduría internacional y actores internacionales velando porque estos acuerdos sí respeten las víctimas y no se utilicen más como propaganda. Congresista Clara Rojas, ¿cuál es su opinión? ¿Qué papel jugaron las víctimas en la construcción de este acuerdo? Pues yo no me aparto de lo que de alguna manera ha mencionado Diana Sofía. De alguna manera pues fueron invitados simplemente como un tema simbólico, eso hay que reconocerlo. Pero también hay que destacar que varias veces los representantes, por lo menos del gobierno, se reunieron directamente en diversos grupos con víctimas directas para tratar de auscultar cuál era su sentir. Y yo, pues de buena fe, creo que ellos trataron de recoger todas esas inquietudes y de alguna manera trataron de plasmarlas. Yo realmente siento que este es un acuerdo muy importante y que, así como mencioné en el punto primero para empezar, que es inédito que en los procesos de paz participen las víctimas, en este se logró una participación. Quizá hubiera sido deseable que fuera más activa, pero igual, me parece que el acuerdo, de alguna manera, el marco, y que es posible que haya necesidad de implementarlo, de todas maneras es muy importante para Colombia. Es muy importante porque ya estamos, como lo dijo hoy Humberto de la Calle, apareciéndose ante todos los colombianos el rostro de la paz. Yo creo que eso pues no podríamos desconocerlo de ninguna manera, ¿no?